Bienvenidos a este espacio de conciencia, espiritualidad y expansión del ser. Soy Carolina y aquí no venimos a buscar afuera lo que ya somos dentro, porque tu verdad no se aprende, se recuerda. En los episodios anteriores emprendimos un viaje hacia lo más profundo de nosotros. Nos preguntamos, ¿quién soy realmente? Exploramos la conciencia más allá del cuerpo a través de las experiencias cercanas a la muerte. Recordamos nuestra unidad con el principio único, desde el ser uno, y comprendimos que el tiempo es una ilusión creada por la mente. Hoy continuamos ese viaje, porque si somos conciencia y el tiempo es una ilusión, entonces el siguiente paso natural es preguntarnos, ¿qué papel juega el pensamiento en todo esto? ¿Es posible que cada pensamiento sea una semilla que da forma a la realidad que habitamos? Déjame hacerte una pregunta. ¿Y si cada pensamiento que cruza tu mente fuera una orden al universo, seguirías pensando igual? Hoy, en el episodio 5 de Explorando la Conciencia, hablaremos del poder creador del pensamiento. Seguramente, alguna vez o muchas, has escuchado la frase, lo que piensas, creas. Y es cierto, pero no me lo creas a mí. Mira tu vida y pregúntate, ¿qué pienso acerca del mundo, de las personas o de la vida? Y verás cómo tu vida está en correspondencia con tu pensamiento. Quizá no te has detenido a pensar que cada palabra que escuchas dentro de tu cabeza, cada imagen que imaginas, cada emoción que sostienes, está creando tu realidad. No son solo pensamientos, son impulsos de energía que moldean la experiencia que tienes del mundo, o en el mundo, si somos radicalmente honestos. Desde hace varios años vengo escuchando frases como cuida lo que piensas o cuida lo que dices, pero solo cuando empecé a estudiar metafísica y programación neurolingüística entendí lo literal que esto es. Tus pensamientos no son ruido, son instrucciones para tu cerebro, tu cuerpo y tu entorno, y son mucho más poderosas cuando las expresas en palabras. Un curso de milagros dice que la mente es muy poderosa y jamás pierde su poder creador. Nunca duerme, está creando constantemente. Son muy pocos los que aprecian su verdadero poder y nadie permanece totalmente consciente de él todo el tiempo. Pero preferimos creer que nuestros pensamientos no ejercen influencia real porque les tenemos miedo. El curso exhorta a darnos cuenta. No hay pensamientos útiles. Todo pensamiento produce forma en algún nivel. Connie Méndez lo decía con sencillez. Lo que piensas se manifiesta. Enseñaba que el pensamiento es una causa vibratoria que tarde o temprano se refleja en el mundo visible. Neville Goddard fue aún más directo. La imaginación crea la realidad. Siente que ya eres y ya tienes aquello que deseas y esa será tu experiencia. Estos maestros no hablaban de optimismo superficial, hablaban de un principio universal. El pensamiento es una semilla y la emoción que lo acompaña es el agua que la hace crecer. Desde una mirada más científica, la neurociencia confirma que cada vez que piensas algo, se activan redes neuronales que se fortalecen con la repetición, y a esto lo llaman neuroplasticidad. Piensa en algo el tiempo suficiente y tu cerebro empieza a automatizarlo, crea vías rápidas que hacen que ese pensamiento sea cada vez más fácil y natural, hasta que se vuelve tu filtro para percibir la realidad. Además, el sistema de activación reticular funciona como un buscador interno. Filtra la información del mundo para mostrarte lo que coincide con tus creencias. Tu cerebro te mostrará cada señal que lo confirme. ¿Crees que hay oportunidades de amor? También te las mostrará.
Es tu decisión y tu poder elegir dónde pones tu atención. La física cuántica también nos da pistas. El famoso experimento de la ola de rendija mostró que el observador altera la realidad a nivel subatómico. ¿Y qué somos? Somos energía condensada en materia, una agrupación de átomos mantenidos por la inteligencia que lo sostiene todo, a la que a mí me gusta llamarle Dios. Luego está la conciencia, que es quien realmente vive la experiencia a través del vehículo que es tu cuerpo, con el cual te identificas todo el tiempo, sin darte cuenta que eres la conciencia que observa al personaje. Y esto no es filosofía barata, es evidencia de que la conciencia influye en la materia. De esto habla Joe Dispenza en sus libros y conferencias. Veamos algunos ejemplos cotidianos. ¿Te has repetido alguna vez, soy malo para esto? Poco a poco, tu cerebro ajusta tu comportamiento y atención para confirmarlo. ¿Has sentido que todo te sale mal cuando estás en modo víctima? Tu mente, que es tan poderosa y que te escucha, selecciona y crea evidencias para justificarlo. O por el contrario, cuando decides voy a lograrlo y lo acompañas de emoción y acción, comienzan a aparecer oportunidades que antes no veías. Reflexiona. Lo que piensas no se queda dentro de ti, se convierte en tu experiencia. Cada pensamiento es una orden que das a tu cerebro, tu cuerpo y el campo de conciencia que te rodea. Pregúntate ahora mismo, ¿qué frases te repites constantemente? ¿Qué historias internas moldean tu realidad sin que te des cuenta? ¿Son semillas de expansión o de miedo? Tus pensamientos no son inocentes. Cada uno es un acto creativo. Y sí, esto puede parecer abrumador, pero también es una gran noticia. Significa que puedes cambiar lo que creas, empezando por lo que piensas. Si el pensamiento es una fuerza creadora, imagina el poder que tiene cuando lo usas en tu contra. Cada vez que te dices, no puedo, esto es difícil, yo no sirvo para esto, no solo te limitas mentalmente, estás moldeando tu energía, estás bajando la frecuencia de tu campo vibratorio. Desde la metafísica, a esto se le llama densidad, y la densidad se siente en el cuerpo como cansancio, en el alma como confusión y en la mente como ruido constante. En el plano energético, cada pensamiento negativo es como una nube oscura que se interpone entre tú y tu propia luz. Y lo curioso es que la nube no viene de afuera, la fabricas tú con tus miedos, tus juicios, con tu no soy suficiente. Pero vayamos más allá de lo espiritual. La ciencia también lo sabe. Cuando repites pensamientos de amenaza, tu cerebro activa el modo supervivencia, se liberan hormonas del estrés, se bloquea la creatividad y el cuerpo entero se prepara para defenderse, aunque no haya ningún peligro real. Tu sistema nervioso no distingue entre una amenaza física y una imaginaria, solo responde al pensamiento que sostienes. ¿Te das cuenta de lo profundo que es esto? El pensamiento crea química y esa química crea la realidad. Por eso te digo, no es castigo, es retroalimentación. Cada pensamiento que te contrae te está diciendo, aquí hay una distorsión que pide ser mirada con amor. Yo también viví atrapada en esas distorsiones, pensamientos que decían, no tengo tiempo, nunca es suficiente, si me detengo todo se derrumba. Y lo curioso es que el mundo me lo confirmaba, siempre faltaba algo, siempre estaba corriendo, hasta que un día respiré profundo y me hice una pregunta que lo cambió todo. ¿Y si esto no fuera la realidad, sino el reflejo de lo que pienso de mí? Y ahí entendí algo poderosísimo. No era la vida la que me castigaba, era mi mente la que me hablaba. Cada pensamiento era un espejo mostrándome la historia que me contaba sobre quién era. Cuando cambias la historia, cambia el reflejo. Así que cuando sientas miedo, duda, cansancio, no luches contra eso. Obsérvalo con ternura y dile, gracias por mostrarme donde aún no confío, porque eso también es conciencia.
Y la conciencia, cuando la miras con amor, disuelve la densidad. El pensamiento es una herramienta. Puede ser una prisión o puede ser una puerta. Tú decides desde dónde lo usas. Y es que cuando logras ver tus pensamientos sin miedo, algo empieza a cambiar. Dejas de sentirte a merced del mundo y comienzas a comprender que el mundo responde a ti. Fue ahí cuando descubrí que los pensamientos no son solo ideas flotando, son materia sutil, vibración pura, información viva. Y lo más sorprendente es que muchos de los grandes maestros, los que vinieron antes, ya lo sabían. Neville Goddard, Connie Méndez, incluso la ciencia moderna está empezando a hablar el mismo idioma. No desde la fe ciega, sino desde la experiencia, el poder de la mente para alterar la biología, la materia y la vida misma. Así que en este punto del viaje quiero llevarte a ese encuentro entre lo místico y lo medible, entre lo visible y lo invisible, porque ahí, en ese puente, es donde realmente entendemos lo que significa crear con la mente. En este punto empezamos a unir mundos. La espiritualidad, la ciencia y la mente humana están diciendo lo mismo, solo que en distintos lenguajes. Piénsalo. Neville Goddard decía, la conciencia es la única realidad, y Connie Méndez, desde su mirada amorosa, lo simplificaba así. Piensa en lo que quieres y no en lo que temes. Ambos hablaban del mismo poder. El pensamiento sostenido con emoción crea la forma. Y lo más increíble es que la ciencia moderna lo confirma. Cada vez que imaginas una escena con atención y emoción, tu cerebro no distingue si es real o imaginada. Activa las mismas redes neuronales. Mientras más repitas la escena, más fuerte se vuelve el circuito. A eso la neurociencia llama neuroplasticidad, y lo hablamos antes. Piensa esto, si cada pensamiento fuera una pincelada, tu cerebro sería el lienzo donde pintas tu mundo interior, y con el tiempo, ese mundo interior se proyecta afuera, como una película que refleja lo que llevas dentro. El Dr. Joe Dispenza lo explica así. El cuerpo es la mente hecha carne. Cuando un pensamiento se repite el tiempo suficiente, el cuerpo aprende a sentirlo, a vivirlo, y entonces ya no piensas el pensamiento es el que te piensa a ti. La buena noticia es que también puedes crear lo opuesto. Cuando imaginas con gratitud, amor o confianza, creas nuevas redes neuronales, activas hormonas de bienestar y tu energía cambia. Por eso Connie Méndez decía, no repitas lo que no quieres ver crecer, porque el universo, o mejor dicho, tu conciencia, no distingue entre lo que deseas y lo que temes, solo obedece a tu atención. Tu atención es la moneda más valiosa del universo. Lo que alimentas con pensamiento crece, lo que ignoras se disuelve. Y aquí quiero proponerte algo. Imagina por un instante que tus pensamientos fueran semillas. Cada idea que siembras con emoción germinará en el campo de tu conciencia. ¿Qué estás sembrando últimamente? ¿Ideas de escasez o de posibilidad? ¿Pensamientos de culpa o de expansión? Neville Goddard decía, el sentimiento es el secreto, y tenía razón. No basta con repetir una afirmación, tienes que sentirla como verdadera hasta que tu cuerpo la reconozca, porque el pensamiento es el plano, pero el sentimiento es la corriente eléctrica que le da vida. Así que la próxima vez que digas, no puedo, no hay forma, esto no va a salir, recuerda que no estás describiendo la realidad, la estás programando. Y también tienes el poder de escribir otra versión. Si puedo, estoy aprendiendo, elijo creer que todo tiene un propósito mayor, porque cada pensamiento que eliges con conciencia es un acto de creación. Y si alguna vez dudaste del poder que habita en ti, recuerda esto. No hay pensamientos inofensivos ni emoción sin conciencia. Todo pensamiento es una semilla del universo. Y entonces surge una pregunta inevitable aquí. Si cada pensamiento crea una forma, ¿quién es el que piensa esos pensamientos? Porque más allá del flujo constante de ideas, hay algo
alguien que observa. Esa parte tuya que nota el pensamiento, que se da cuenta de la emoción y que puede detenerse en medio del caos y decir, esto lo estoy creando yo. Ahí entramos en el terreno de la física cuántica, ese punto donde la ciencia se vuelve poesía. Los experimentos lo mostraron. El observador afecta a lo observado. La materia responde a la conciencia que la mira, y eso cambia todo. Porque si el observador influye, entonces tú no estás a merced de la realidad, estás participando en su creación, y no desde el control, sino desde la sintonía, no desde el miedo, sino desde la coherencia. Y en esa coherencia, el pensamiento se vuelve una oración, la emoción se vuelve la frecuencia, y tú vuelves a ser el creador consciente que siempre fuiste. Cuando escuché por primera vez que el observador influye en lo observado, pensé que era una metáfora, hasta que entendí lo literal que puede llegar a ser. La física cuántica nos dice que las partículas subatómicas, esas que forman todo lo que existe, no tienen una posición o comportamiento definido hasta que alguien las observa. El simple acto de mirar altera el resultado. La conciencia influye en la materia. Y si eso ocurre en el nivel más pequeño, ¿cómo no va a ocurrir en la vida que experimentamos cada día? El ser uno lo explica de otra manera. Dice que la conciencia proyecta su vibración y crea el entorno que necesita para evolucionar. Lo que ves no es un castigo ni un accidente, es el reflejo exacto de lo que estás sosteniendo internamente. Por eso, cuando te digo que no fuerzas al universo, sino que te sintonizas con él, me refiero a esto. Todo lo que experimentas es el eco de tu frecuencia. Cuando tus pensamientos, tus emociones y tus acciones están alineadas, se abre una puerta donde lo que imaginas se vuelve tangible. Todo lo invisible se traduce en experiencia. Joe Dispenza lo llama coherencia. Dice que el corazón y el cerebro tienen campos electromagnéticos que se sincronizan cuando piensas y sientes en la misma dirección. Y en ese estado, literalmente alteras tu biología. Tu cuerpo empieza a vivir una realidad futura en el presente. Pero eso no es teoría, puedes experimentarlo ahora mismo. Cierra los ojos por un instante. Imagina algo que deseas profundamente. No lo veas como algo lejano o improbable. Siente que eso ya está sucediendo. Date cuenta cómo cambia tu respiración, cómo se expande tu pecho, cómo tu cuerpo empieza a responder. Eso es el campo cuántico respondiendo a tu observador interior. El pensamiento es el lenguaje de la mente, la emoción es el lenguaje del cuerpo. Cuando ambos hablan el mismo idioma, la creación ocurre. Por eso, cuando te descubres repitiendo pensamientos que no quieres vivir, no pelees, solo cámbialos de frecuencia. Pasa del juicio a la comprensión, del miedo a la confianza, del ¿y si me sale mal? Al ¿y si sale bien? Cada cambio de perspectiva es un salto cuántico. La coherencia no significa no tener miedo, significa que el amor pesa más, y cuando el amor pesa más, tu observador interno empieza a ver otro mundo, un mundo donde nada te falta, porque todo lo que buscas ya vive dentro de ti. Después de comprender que el observador influye, llega una revelación aún más grande. No eres tus pensamientos, eres quien los elige. Tus pensamientos son una herramienta, no son tu identidad, pero cuando olvidas esto, empiezas a crear desde el miedo, desde el personaje, desde la historia que te cuentas sobre quién eres. Y así, sin notarlo, empiezas a vivir una versión reducida de ti, esa que dice, así soy yo, a mí siempre me pasa lo mismo, ya no puedo cambiar. Pero dime algo, ¿quién dice eso? ¿Tu esencia o tu historia? Desde la metafísica se dice que el hombre crea por lo que piensa y siente de sí mismo, y Neville lo explicaba de una forma impecable. Tu mundo exterior no es más que un reflejo de tu conversación interna. Si te crees víctima, tu mente buscará pruebas para sostenerlo. Si te crees creador, todo se reorganiza a favor de esa verdad. No se trata de negar lo que vives,
sino de recordar desde dónde estás creando, porque la vida no cambia cuando cambias lo que haces, cambia cuando cambias quién crees ser. La neurociencia lo confirma, tu identidad, eso que repites sobre ti mismo, es la base de todas tus decisiones, emociones y percepciones. Tu cerebro filtra el mundo para confirmar tu autoimagen. Por eso, cuando dices, soy alguien que está aprendiendo, soy alguien que puede, soy alguien que elige conscientemente, tu biología empieza a alinearse con esa nueva versión. Recuerda esto, tu identidad no es fija, es una frecuencia y tú puedes sintonizarte con la versión más alta de ti. Yo lo viví, hubo un tiempo en que mi identidad estaba atada a mi rol, a mi profesión, a la Carolina que debía hacerlo todo bien, hasta que solté y descubrí que debajo de todas esas capas había una conciencia observando, amando, eligiendo experimentar la vida desde otra vibración. La verdadera transformación no ocurre cuando cambias tu entorno, ocurre cuando cambias la idea de quién eres en tu interior, y desde ahí todo lo demás empieza a ordenarse solo. Cuando empecé a comprender que mis pensamientos eran energía creadora, sentí vértigo. Era como si de pronto todo lo que había vivido cobrara sentido, pero también responsabilidad. No podía seguir echándole la culpa al mundo, al trabajo, a los demás. Recuerdo una etapa de mi vida en la que vivía acelerada, haciendo 1000 cosas a la vez, tratando de sostenerlo todo. Mi mente estaba llena de pensamientos de esfuerzo, de lucha, de tengo que, y claro, esa era la realidad que creaba, una vida que se sentía como una carrera sin línea de llegada, hasta que empecé a detenerme, a observar lo que pensaba, a darme cuenta de cómo cada emoción era una consecuencia de una idea que yo misma estaba sosteniendo. Y ahí comenzó el cambio. Empecé a cambiar mis pensamientos uno por uno, a reemplazar el miedo por curiosidad, la exigencia por confianza, el control por entrega. Al principio parecía un trabajo invisible, nada cambiaba afuera, pero dentro de mí todo empezaba a reordenarse y poco a poco la vida afuera empezó a reflejar esa nueva vibración. Las oportunidades llegaron, las personas correctas aparecieron y sobre todo llegó una paz que no dependía de lo que pasaba afuera. Ahí entendí que crear no es controlar, crear es recordar que tú eres la fuente de la experiencia, no su víctima, y que cada pensamiento amoroso, cada emoción consciente, cada acción coherente es una forma de orar en movimiento. Porque sí, tus pensamientos crean, pero el pensamiento más poderoso es aquel que dice con certeza, estoy eligiendo volver a mí. Quiero que respires un momento. Inhala lento y exhala suave. Cierra los ojos y siente todo lo que has pensado hoy. Los pensamientos que te fortalecieron y esos que aún te pesan. Obsérvalos sin juicio. Solo date cuenta. Eso que ahora está observando, esa presencia silenciosa que se da cuenta de que estás pensando, ese eres tú. No es tu mente, no tus historias, no tus miedos. Tú, la conciencia que los ve pasar. Y desde ese espacio interno, el de la quietud, la claridad y el amor, puedes volver a elegir un pensamiento que te expanda, una emoción que te eleve, una acción que refleje la verdad de tu ser. Cada pensamiento es una semilla, cada palabra un decreto, cada emoción una frecuencia que ordena la materia. Así que hoy, mientras termine este episodio, te invito a sembrar una intención en silencio. Una sola, sencilla,
real. ¿Qué deseas crear desde tu conciencia? Y mientras lo haces, recuerda, no se trata de controlar tu mente, sino de recordar quién piensa dentro de ti. Gracias por acompañarme hoy en Explorando la Conciencia. Si este episodio resonó contigo, compártelo con alguien que necesite volver a su centro y únete a mi comunidad Semillas de Conciencia para seguir creciendo juntos en este viaje del alma. Recuerda siempre, tu verdad no se aprende, se recuerda.